hablando del tema, les había adelantado que hoy tendríamos un invitado muy especial para conocer un poquito más de la historia, enriquecernos. Está con nosotros el señor Olimpo Sáez, político. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme en una fecha tan importante para la historia panameña, para el pueblo panameño. Claro, 9 de enero del año 1964 marca un antes y un después para Panamá. Contemos el por qué los panameños quizás se vuelcan contra los estadounidenses, plantar una bandera. ¿Cómo se da ese suceso? Bueno, en esa historia se remonta primero a una historia de muchas intervenciones en el siglo XIX de los Estados Unidos, favorecidos por un tratado que Colombia firma con los Estados Unidos para que mantengan la paz en el Istmo de Panamá y controlen el Istmo de Panamá con respecto a que sería mantenido el Istmo de Panamá con Colombia. Okay. Ahí se dieron muchas intervenciones militares cada vez que habían problemas en Panamá. Pero en 1903, los panameños inteligentemente, corajudamente, negociaron con los Estados Unidos a raíz de que el Congreso colombiano niega el Tratado de Estados Unidos con Colombia para darle continuidad a los trabajos del Canal Francés, que había fracasado. Entonces, los colombianos rechazan el tratado. Panamá se llena de ira, los grupos económicos, los grupos políticos, porque consideran que estaban condenando al istmo a la miseria, como efectivamente era la situación. Y entonces los panameños le dicen a los gringos, si ustedes apoyan la independencia que venimos aspirando de hace 82 años, nosotros aprobamos el tratado que el Congreso colombiano rechazó. Un beneficio quizás. Un beneficio para las dos partes. Los gringos construirían el canal de Panamá y los panameños por fin, con el apoyo de los gringos, lograrían la independencia que habían venido luchando durante 82 años. Pero ese tratado, firmado por Bruno Varila, el ingeniero francés que había trabajado en el canal francés, que había hecho lobby en los Estados Unidos para que la ruta panameña fuera la preferida por los norteamericanos y no la de Nicaragua. Correcto. Panamá le da la posición de ser el embajador plenipotenciario ante el gobierno norteamericano. Y él entonces, con Hay, el secretario general de los Estados Unidos, secretario de Estado, firman el tratado de 1903, el 18 de noviembre, pocos días después de la independencia. En ese tratado, Bruno Varila, complaciendo a los gringos para favorecer la construcción por el Canal de Panamá, se conoce como el Tratado Panamá-Sede, Panamá-Sede, Panamá-Sede. En todo el articulado es Panamá-Sede. Los gringos interpretan el tratado como que ellos son soberanos para en la zona esa donde se va a construir el Canal de Panamá, ellos ejerzan toda su autoridad. ¿Qué hacen los gringos? Construyen el Canal de Panamá, pero en esa faja de tierra construyen una ciudad norteamericana. Como si el país estuviese dividido de alguna manera. Sí. Lo que Torrijos llamó en su época, con buen y acertado criterio, la quinta frontera. Entonces, en esa ciudad, o en esa ciudadela norteamericana, de corte sureña, porque la mayoría de los trabajadores que vinieron a construir el Canal de Panamá venían del sur de los Estados Unidos, segregacionistas. Por eso hay que entender después por qué las leyes norteamericanas de la zona del canal son segregacionistas, porque vienen del sur de los Estados Unidos. En esa ciudadela, los gringos logran introducir correos norteamericanos, puertos norteamericanos, policía norteamericana, iglesias norteamericanas, escuelas norteamericanas, bomberos norteamericanos, cárceles norteamericanas. Todo a y su estilo. todas las leyes que se aplicaban en ese territorio eran norteamericanas. Entonces, estas leyes eran norteamericanas, pero el panameño, para acceder a ello, era algo, me contaba Paparazzi, que deberían tener como algún tipo de carnet o algo para poder ingresar. Por ejemplo, lógicamente los trabajadores de la zona del canal tenían que estar identificados. Y tú, si eras de la ciudad de Panamá o de otra ciudad de Panamá, para poder transitar por esas áreas, tenías que tener la licencia norteamericana para entrar, para manejar carros en la zona del canal. Todo esto dentro de Panamá. Todo esto dentro de Panamá, pero además había lo otro, que la bandera que estaba izada en ese territorio, en las escuelas, en los juzgados, en las iglesias,
en los bomberos, en las bases militares era la bandera norteamericana, únicamente la bandera norteamericana. Claro, y entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasaba con la bandera de Panamá? Claro, pero desde 1904, porque es bueno decir estas cosas para que el panameño sepa y entienda que todos los gobiernos, desde 1904 hasta 1977 con Torrijos, vinieron reclamando durante todos esos años que Panamá necesitaba reivindicar una serie de cosas que los gringos, abusando de su poder, habían introducido en el territorio panameño. Entre eso, la bandera panameña, que se viene a concretar el 2 de mayo de 1958, cuando un grupo de estudiantes universitarios dirigido por Arellano Lennox y el profesor Ricardo Ríos Torres se introducen en el territorio de la zona del canal en una operación llamada Operación Soberanía, sorpresiva. Las autoridades panameñas no conocían eso, las autoridades gringas tampoco. El espionaje gringo y los panameños no sabían que 75 panameños de universitarios, todos vestidos con saco y corbata, y 6 mujeres, me parece, entraron a la zona del canal y clavaron banderas panameñas en los sitios más importantes de la zona del canal. Los gringos quedaron sorprendidos, el país quedó sorprendido, pero quedó inmediatamente impregnado en la sociedad panameña de que la bandera empezaba a tener un sentido para todos los panameños, y era que en el canal de Panamá, en ese territorio, la bandera panameña debía ser izada. En 1959, Ricardo Ríos Torres, que era el dirigente universitario en ese momento, el 3 de noviembre, entra con una manifestación de estudiantes con la bandera panameña a la zona del canal. Y lo sigue más atrás Aquilino Boy, con Julio Linares, con Ernestito Castillero, que son los dirigentes de ese momento, y entran con un grupo de profesionales a clavar bandera con el grito que el que siembra bandera cosecha soberanía. Eso obligó al gobierno de Ernestito de la Guardia Jr. a entrar en unas negociaciones para que la bandera panameña fuera izada en parte del territorio de la zona del canal. En este momento de la plantación, por ejemplo, de las banderas, ¿no hubo ningún inconveniente entre que estuvieran en la zona del canal? Bueno, ahí lo que pasó, no, hubo incidentes de tipo violenta con la policía en el 59, en el 58 no. Fue tan sorpresivo el movimiento de los estudiantes que no hubo ningún tipo de represión. En el 59 sí hubo represión. Cambió la cosa. Hubo detenidos, hubo sangre, hubo bombas lacrimógenas, hubo golpiza, etcétera. Pero ya en el año 60, Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, llega a un acuerdo con el gobierno panameño y logran montar en el Triángulo Chaler, que la gente no lo va a saber dónde queda, donde está el edificio nuevo de la Asamblea. Okay. Había un terreno desierto ahí, se hizo unas astas y se pusieron las 2 banderas como símbolo de buena amistad, la bandera norteamericana y la bandera panameña. Pero en 1963, Roberto F. Chiari había logrado con el presidente Kennedy de los Estados Unidos formar un convenio que se conoce como el Convenio de las Banderas, consistente en que la bandera panameña sería izada a la par de la bandera norteamericana en los edificios civiles, para que la gente no se confunda, porque los militares seguían izando la bandera sola. Norteamericana únicamente. Sí, pero en las escuelas, en las iglesias, en los edificios de la administración norteamericana debe ser izada la bandera panameña al lado de la norteamericana. Pero el incidente ocurre porque la sociedad soneíta, como conocíamos nosotros a los habitantes gringos que vivían en la zona del canal, le decíamos soneítas, rechazaban el convenio. Y las autoridades no sabían cómo enfrentar a esa población norteamericana en la zona del canal, que eran los que administraban el canal de Panamá. Y había un general retirado, que era el gobernador de la zona del canal. Habían sido siempre gobernadores militares. Se llamaba Roberto Fleming.
Y entonces Roberto Fleming manda a que se hice la bandera en la escuela de Balboa, pero los padres de familia, los estudiantes y los profesores se niegan a izar la bandera en la escuela de Balboa, la Balboa School que se llamaba. Y entonces, cuando Fleming ve ese problema, Fleming busca una solución. ¿Y qué hace? Manda a cortar el asta de la bandera norteamericana. O sea, si no va la panameña, no va la gringa, para evitar conflicto con Panamá. Una pregunta, don Olimpo, y es, los estudiantes del Instituto Nacional, en el 64, ellos suben hacia la escuela de Balboa. Correcto. Ellos se dan cuenta de lo que pasa en la escuela de Balboa. La relación con los Sonia fue cuando como que se dieron cuenta, vienen los institutores y le hicieron una encerrona. ¿Qué pasó ahí ese 9 de enero del 64? Bueno, lo que pasa es que ya unos días antes los periódicos en Panamá estaban denunciando que el convenio no se estaba cumpliendo y que era obligante para las autoridades de la zona colocar la bandera panameña. Enterados los institutores por algunos profesores, se organiza entonces una manifestación en horas de la tarde del 9 de enero para llevar la bandera institutora y la bandera panameña, llevarla en una pequeña caminata hacia el edificio donde quedaba el colegio de Balboa. Salen un grupo de estudiantes institutores. Hay que explicar también para que la gente entienda esto. ¿Por qué en enero? Porque en aquel entonces la escuela terminaba su ciclo, su periodo su periodo escolar terminaba a finales de enero. Por eso los estudiantes estaban en todas las escuelas. Y por eso los estudiantes del instituto pudieron salir con la bandera panameña hacia la zona del canal. Fue acompañada por algunos profesores, entre esos Arrieta de la Hoz, que llevaba a los muchachos. Los policías de la zona estaban enterados porque se les había notificado a los policías soneístas que iba a una manifestación pacífica a la escuela de Balboa. A tal punto que, así lo dice las películas que se conocen, la foto, la policía soneísta va acompañando a los estudiantes hasta que llegan al colegio de Balboa. Pero allí se encuentra un problema. Los policías con habilidad dijeron para evitar una confrontación, porque ya el asta de la escuela de Balboa estaba rodeada por los estudiantes soneístas, rodeada por los profesores y padres de familia que no querían que se izara la bandera panameña. Entonces los muchachos llegan, una delegación de 6 muchachos llegan hasta allá con la bandera para cantar el himno. Fue a lo que llegó el jefe de la policía de la zona del canal a que se llegara a ese extremo. Pero estando allá, empieza un forcejeo de los estudiantes soneístas contra los 6 panameños que llevan la bandera panameña. Y el policía, tratando de apartar, le mete un toletazo. Para mí, lógicamente, parte de la imprudencia, parte del momento crítico que estaba, y raja la bandera. Y la policía inmediatamente retira a los estudiantes y los institutores salen corriendo hacia la 4 de julio, lo que hoy se conoce como la Avenida de los Mártires, hacia el Instituto Nacional, a refugiarse al Instituto Nacional. Periodistas avisados en ese momento de algunos periódicos y locutores de algunas emisoras comienzan a radiar de que se están llevando a cabo una persecución de los policías contra los estudiantes y que la bandera panameña ha sido rasgada, ofendida. Y la gente en los medios, porque esa es la diferencia de lo que vemos ahora, don Olimpo. Diga. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? Porque ahora, si por Instagram o por Facebook o por el celular, la computadora, allá era el periódico, la radio y la radio. Así es. Bueno, al principio tal fue la confusión que había, tal fue las ideas encontradas, porque no se sabía qué era lo que estaba pasando en la zona en ese momento. Entonces, yo recuerdo, entre esas cosas, yo no participé en los actos del 9 de enero, después tuve más participación individualmente, es que había una radio que se llamaba Radio Tribuna. Y Radio Tribuna, yo no sé si el propietario o los dueños eran Homero Velázquez, y allí también trabajaba o era parte de la emisora Telma King, que había sido diputada
y todo el mundo sabe el papel de Telma Aquino, una mujer nacionalista, revolucionaria, etcétera, etcétera. Esta gente comienza a anunciarle al pueblo panameño por radio que están atacando a los estudiantes en la zona del canal por llevar la bandera panameña. Y se va formando aquel revolú, pero resulta que algunas televisoras, para no decir el nombre, que aunque es parte de la historia, entre eso RPC, pues, para hacer... Y otros periódicos comienzan a decir que ese era un movimiento de comunistas. Esa es una historia que yo le quería preguntar, don Olimpo. A ver. Hay un lado oscuro de la historia. A ver. Que dice que primero que hubo saqueo. Que incluso se habla de que muchos murieron en el robo. Que eso es un lado oscuro de la historia. Y Sí. se habla también de que fueron acusados de ser un movimiento comunista. Sí, es verdad. La primera interpretación que dieron algunos periódicos, acuérdense que los periódicos de la época estaban dominados por los ricos, por los poderosos de este país, que además eran pro-gringos y estaban en contra de estas campañas nacionalistas, a tal punto que cuando sucede lo del 58 y lo del 59 comenzaron a decir por los periódicos y por la radio que los panameños no comían soberanía. Y entonces había una gran cantidad de medios que atacaron el movimiento sin conocer profundamente el problema y las incidencias del momento de comunistas, de lo que estaba pasando. Pero como son estas cosas de la historia, el movimiento que se está dando en horas de la tarde, cuando se aproxima ya el atardecer, ya la población informada por la radio, que comienzan a decir lo que está pasando en el instituto, comienzan a acercarse a lo que se conocía en aquel entonces como el límite. ¿Qué era el límite? El límite era el territorio de la zona del canal más allá o más acá de lo que hoy es la Avenida de los Mártires. Toda esa carretera hacía como especie de una muralla, de una distancia entre lo que era entrar al territorio de la zona del canal y estar aquí en Panamá. Era un área que no se podía cruzar. Así, hacia la zona del canal. Pero ¿qué pasa para que también entiendan los panameños la situación del 9 de enero? ¿Hasta dónde llegaba la ciudad de Panamá en el año 64? Panamá tenía 1 millón de habitantes que habían sido, en el año 60, había nacido el niño millón. O sea que este era un país chiquito. ¿Cuánta gente podía tener la ciudad de Panamá? En su conjunto, con San Miguelito, podían tener con los 400.000 habitantes. Pero ¿dónde estaba el pueblo panameño, el pueblo trabajador, el pueblo desempleado? ¿Dónde estaba radicado? En los barrios populares. ¿Y cuáles eran los barrios populares? Eran los barrios limítrofes con la zona del canal. Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Marañón, y lo más alejadito era Perejil. Y un poquito más allá Betania, Bellavista. Cuando se da este fenómeno, este problema, ¿quiénes acuden al límite? ¿Quiénes acuden a ver lo que estaba pasando? La gente de los barrios populares. Eso van llegando los papás de los pelados del instituto, los papás del arte y oficio, los tíos, los sobrinos, los cuñados. Y hay de todo. Hay fueron 3 días, don Olimpo. Fueron 3 días. 9, 10 y 11. Días. Pero el primer día, el primero que cae muerto es Ascanio Arosemena, ayudando a otra gente, a otros heridos. Va cayendo Ascanio Arosemena, pero esa noche los disparos de la policía soneíta y luego del ejército norteamericano va tirando en una forma indiscriminada y van cayendo panameños muertos y heridos. Al amanecer del día 10, ya el gobierno nacional tiene la cifra, van 17 muertos y van 200 heridos. Wow. Algo que no esperaba nadie podía pensar que eso iba a suceder por una bandera. Se iba a dar ese enfrentamiento. Claro, y el día 10 todavía entonces la población que no se había percatado de nada se va acercando más, especialmente a la parte esa que rodea todo lo que es Curundú, todo lo que son los edificios esos de los multifamiliares que están ahí en Curundú, en Caledonia, todo lo que es la parte donde está la asamblea que va corriendo hacia Lanconín, hacia el Instituto Nacional, se convierte en el campo de batalla. Wow. Ese es el campo de batalla del pueblo panameño tratando de llegar a los límites para colocar bandera porque no hay otra cosa. Don Olimpo, dígame. Yo creo que todos los años conocemos la historia, pero usted en su experiencia de manejarse con muchas generaciones
y sería bueno pues ya como para cerrar con un mensaje, porque con usted casi un programa como de 2 horas, ¿no? Ahí tenemos bastante historia, sí, pero yo creo que para cerrar, la opinión de Olimpo, ¿se valió la pena? ¿Qué ha visto usted que ha cambiado en el panameño del 64 con los panameños de ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ¿se mantiene algo de ese espíritu de ese tiempo? No, yo pienso que es otra generación. La generación nuestra, la generación del 47, que estaba vivita y coleando para el 64, la generación del 30, la generación del 50 con el movimiento estudiantil revolucionario en todo su auge, el movimiento sindical, los partidos socialistas, el Partido Frente Patriótico, la Democracia Cristiana, que eran los partidos revolucionarios de la época, el Partido Socialista. El 9 de enero, con ese movimiento extraordinario de la historia panameña, del pueblo panameño sacrificándose, entregándose prácticamente a un martirio contra el ejército más poderoso del mundo para la época, sirvió de ejemplo para continuar la lucha. Todo por lo que habíamos venido peleando desde 1904 se concentra el 9 de enero como la expresión más valiente del pueblo panameño para conquistar aquello. Y eso se logra primero en las negociaciones del Tratado del 67, un primer adelanto que no se pudo negociar ni se pudo aprobar. Y luego viene el Tratado del 77 con Torrijos, que logra un paso de 23 años para recuperar lo que Panamá venía reclamando: el canal, la soberanía y el control de la jurisdicción panameña sobre todo ese territorio, que culmina el 31 de diciembre de 1999, cuando le entregan a Mireya Moscoso las llaves, por decirlo simbólicamente, de todo el territorio. Bien. Todo esto es una historia al final que tiene muchísimo para contar. Pero antes de terminar ya la entrevista, usted tiene un libro pues muy importante que prácticamente recopila toda esta historia del 9 de enero. ¿Podría mostrarlo en la cámara? Porque esta parte es importante, que quizás a veces uno no encuentra todo este tipo de información completa en internet, pero en este libro que usted me comentaba, prácticamente son como 20 tomos. Es que en el año 97, Ernesto Pérez Valladares manda a la autoridad del Canal de Panamá, frente a la cámara. Sí, manda a la autoridad del Canal de Panamá que financie una selección de las obras más importantes de la historia panameña en todos los aspectos: novela, poesía, arquitectura, historia de la ciudad de Panamá, de los indios, del Estado Federal. Y entre uno de los tomos, de los 22 tomos, está Los sucesos del 9 de enero de 1964, que recoge lo mejor de todo lo que se publicó, de todos los discursos, de todos los acontecimientos y de todos los testimonios de la fecha. De toda la historia. Y aquí se recoge, es un resumen de 2 tomos que publicó Guillermo Quijano en 1964, porque él era director de la Lotería Nacional. Y él recoge todo y manda a publicar 2 tomos que recogen la historia de todo esto. Y que creo que se pueden quedar cortos para todo lo que pasó en estos sucesos del 9 de enero y que prácticamente pues fueron 3 días. Así. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjame decirte nada más que también hay que reconocer que en Colón el pueblo colonense se fue al límite también a pelear. Allá el mejor testigo de eso es Andrés Galván, que todavía está vivo. Él fue herido con bayoneta calada. Todos los colonenses también. En Colón hubo 3 muertos, ¿no? Más los de Panamá son 21 muertos y 500 heridos. Y solamente si te voy a robar un minuto para contestarle aquí al amigo Paparazzi. A Paparazzi. Por mucho tiempo aquí en Panamá se ha mantenido la idea y se ha repetido en una forma irresponsable por parte de muchos panameños de que habían una cantidad de ladrones, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo considero que eso es totalmente falso. Todo esto viene porque en el edificio del Pan American, que está al lado de la Asamblea, un edificio que era la agencia de viajes norteamericano, ahí encontraron a un muchacho muerto al lado de las oficinas y dijeron que murió asesinado por el fuego, porque a ese le echó fuego, y que este muchacho pues estaba robando. Con eso se ha querido identificar un movimiento patriótico, y yo nada más que le quiero decir,
las balas que tiraron los norteamericanos contra el pueblo panameño no podían identificar a un ladrón, ni a un pillo, ni a un hombre honesto, ni a un hombre patriota. Fue disparada sobre el pueblo panameño. Por eso son mártires, porque en las luchas patrióticas a nadie se le pide un certificado de buena conducta, ni se le pide un certificado de la policía para saber si usted es honesto o no. El patriotismo lo lleva el pillo, lo lleva la prostituta, lo lleva el empresario, el trabajador, lo lleva en el corazón, el patriotismo. Entonces, la gesta del 9 de enero es una gesta patriótica que nosotros debemos respetar, que nosotros debemos de enaltecer siempre porque es el acto heroico de los panameños. La generación de ahora es una generación que no ha tirado ninguna piedra y que tiene un canal por la cual no peleó, que tienen una bandera ondeando en todo el territorio por el cual no peleó, que hay bases militares norteamericanas que no existen, por la cual no peleó. Esa generación quiere otras cosas, esa generación exige otras cosas y esa generación tiene que pelear por lo que hace falta. Muchas cosas tiene que contar la historia del 9 de enero, pues para nosotros fue importante que usted conociera un poquito más, así que para ello nuestro invitado Olimpo Sáez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Olimpo. Para todos ustedes que se mantengan informados, por supuesto.